Hola, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Carlos Gordillo y junto con mis compañeros Bayén, Guzmán, Jimmy Alejandro y Forero Hurtado, Nidia Janet, en esta ocasión les venimos a hablar acerca de los capítulos 14, 15 y 16 del libro Técnicas de Medición Económica de Eduardo Lora Torres. Eh, para iniciar, nos enfocaremos en el capítulo número 14. Este capítulo nos habla sobre las aplicaciones de la matriz insumo-producto que vimos anteriormente en el capítulo número 13. El contenido que se tratará en este primer capítulo está compuesto de la siguiente manera. Primero veremos la participación de los factores en el producto, luego el análisis, el tratamiento de las importaciones, el análisis de precios, las matrices insumo-producto del DANE y finalmente la matriz de contabilidad social del DANE. Para empezar, es bueno saber para qué nos sirve la matriz insumo-producto. Entonces, la matriz insumo-producto lo que hace es que nos permite establecer cuál es la participación total, ya sea directa o indirecta, de cada fase de valor agregado en cada producto final. Digamos que con la ayuda de esta matriz insumo-producto podemos dar respuesta a muchas preguntas del tipo como lo son: ¿cuál es la intensidad del uso de los factores requeridos para la población de los diferentes artículos? ¿Cómo se afecta la participación de los salarios o las ganancias en el consumo a medida que ésta crece? ¿O cuáles son los requerimientos de importaciones para mantener o elevar el producto? O quizá también cómo cambian los precios de las mercancías cuando se elevan los salarios o las ganancias. La primera parte que abarcamos es la participación de los factores en el producto. Entonces, hay que tener claro que el valor del producto final de una economía es equivalente al total de todos los valores agregados en todos los sectores productivos, ya sean directos e indirectos. En este caso, vamos a considerar que solo hay dos clases de valor. Tomaremos salarios y por otra parte las ganancias. El valor agregado directa e indirectamente en la producción final de cualquier sector viene siendo igual a dicho producto final, como lo podemos expresar en la primera fórmula que observamos en pantalla. 1, sumatoria F. F viene siendo el coeficiente de valor agregado. Donde R son los requerimientos de producción bruta directos e indirectos de cada sector, como lo mencionábamos. J, necesarios para obtener un producto final de $1 en el sector I. Es bueno especificar eso. Y los FJ vienen siendo esos coeficientes de valor agregado de cada sector. Esto matricialmente, es decir, por medio de matrices, lo podríamos expresar de la forma como lo vemos en la parte inferior. Cada uno de los coeficientes de valor agregado puede descomponerse en la suma de los coeficientes de salarios y ganancias. Entonces, para ello tenemos la primera ecuación o fórmula que vemos en pantalla. F, como decíamos, era el coeficiente de valor agregado, igual a S, J más G, J. Por lo tanto, el vector F, que es el inicial, podemos describirlo como la suma de los vectores S y G. ¿Pero qué vienen siendo S y G? Vienen siendo los coeficientes de S, salarios, y G, ganancias respectivamente, de donde podemos sacar la fórmula que vemos en la parte inferior. Los coeficientes de valor agregado que mencionamos anteriormente, que recordemos que eran S y G, salarios y ganancias, nos muestran la participación directa de los salarios y las ganancias en el producto de cada sector productivo. Digamos que al multiplicar estos vectores por la inversa de la matriz Leontief, que ya vimos en el capítulo 13, se obtienen las participaciones directas e indirectas de los salarios y también de las ganancias de cada producto. La ecuación de descomposición, el salario y ganancias de cada peso de la demanda final podría modificarse para descomponer los valores de la demanda final de cada sector, y para ello tenemos la fórmula que observamos en pantalla. Como podemos ver en esa fórmula hay ciertas particularidades, donde D, que tiene un símbolo encima, significa que es una matriz cuadrada. Entonces, ¿qué quiere decir esa matriz cuadrada? Que cuya diagonal son los valores de demanda final y 0 vienen siendo sus otros elementos. La composición del valor agregado según el origen.
Esta es muy bueno tenerla en cuenta y para ello la vemos representada en esta tabla. Esta solo abarca según el origen, como lo dice su título. Entonces, ¿qué vemos en la parte izquierda? Vemos que encontramos el producto en cada uno de los sectores productivos, el primario, el secundario y el terciario. Y en la parte superior vemos expresados esos mismos sectores productivos, pero ya teniendo en cuenta las variables que veíamos, la de salarios pagados y la de ganancias pagadas. Igualmente también se representan sus totales, como lo podemos observar. Aquí vemos ya la otra tabla, que es la composición del valor agregado según el origen, pero esta ya tiene agregada también el según la demanda final. Entonces, en esta tablita tenemos, aparte de lo que vimos anteriormente en la gráfica anterior, vemos que esta ya abarca la inversión, que es lo que viene siendo parte de la demanda final. Igual también abarca los tres sectores productivos que mencionamos, el primario, el secundario y el terciario. Ahora pasamos a nuestro siguiente apartado. En este hablaremos del tratamiento que se le da a las importaciones. Para ello es muy importante tener 5 primicias o 5 conceptos clave. Y es que la inclusión de las exportaciones no altera los métodos de análisis desarrollados, esos que veníamos trabajando hasta el momento, los que les mostré y los que se vieron en el capítulo 13. Para registrar las exportaciones de los productos se agrega una columna en el cuadrante de demandas finales de la matriz insumo-producto. Ese sería el primer paso a seguir. Número 2, tenemos que es necesario distinguir entre las importaciones de los bienes finales y las de productos intermedios. Es muy importante tener clara esa diferencia porque hablar de importaciones no abarca un tema general, sino que podemos dividirlo en las de bienes finales y en las de productos intermedios, que también pueden ser insumos. Como número 3 tenemos que las importaciones de bienes finales reducen la demanda final por bienes nacionales. Se pueden registrar con un signo negativo, con una columna de demanda final o con una fila adicional debajo del total del BBP de cada rama de producción. ¿Y qué es este BBP? Significa el valor bruto de la producción. Como número 4, la mejor forma para registrar las importaciones de bienes intermedios es considerarlas como un componente de costo primario y hay que registrarlas en un renglón aparte en el cuadrante que corresponde a los valores agregados. Todo esto que mencionamos aquí lo hemos reflejado en esta matriz de insumo-producto que está diseñada para una economía abierta. Y esta viene siendo nuestra alternativa número 1. Como vemos, pues están los sectores productivos, abarcando los vectores de compras y los de ventas. También vemos el BBP que les mencionaba, las importaciones de bienes finales y también las de bienes intermedios. También abarca el costo, el ingreso, las exportaciones y las importaciones netas de productos finales y también la demanda final nacional. La demanda final, en este caso, como les aclaré en la gráfica, es de caso nacional, equivalente al total del valor bruto de producción, deducidas las compras intermedias. Entonces, para esto tenemos nuestra primera ecuación o fórmula. Entonces, tenemos que esa demanda es igual al BBP, es decir, el valor bruto de producción, menos CI, que vienen siendo nuestras compras intermedias. Ahora, basándonos en ese esquema, esta ecuación también podría escribirse como ya la vemos en el siguiente apartado. Costos más ingresos más exportaciones menos las importaciones de bienes finales, cabe aclarar, y es igual al valor agregado más las importaciones de productos intermedios o de insumos, también llamado así, donde MF, esta que veíamos en pantalla, vienen siendo las importaciones de los bienes finales y MI vienen siendo las importaciones de los insumos. Ya teniendo en cuenta eso, tenemos que el valor agregado viene siendo igual al costo más el ingreso, más las exportaciones menos las importaciones de bienes finales, menos las importaciones de insumos. Ahora realizamos la respectiva operación. En este caso, restaríamos lo respectivo a las importaciones, las de bienes finales con las de bienes con las de insumos, lo que nos daría que un valor agregado es igual al costo, al ingreso más las exportaciones menos las importaciones. Esto nos da como resultado que
y según los temas ya vistos, que viene siendo igual al PIB, al Producto Interno Bruto. Ahora, el tratamiento de las importaciones en las matrices de insumo-producto nos permite determinar esas necesidades totales de insumos extranjeros a partir de los valores brutos de producción de cada rama de la producción y su coeficiente de importaciones. En este caso, ese coeficiente de importaciones lo veremos reflejado como MJ. Y ahí podemos observar nuestra primera gráfica, que vemos que MI, es decir, las importaciones de bienes intermedios o de insumos, igual a la suma de M, que viene siendo el coeficiente de importaciones, junto con el valor bruto de producción. Cabe recordar que los valores brutos de producción vienen a determinar a partir de las demandas finales de los diferentes bienes mediante la operación matricial que podemos ver en pantalla, que es la que observamos en la parte inferior de nuestra diapositiva. Ahora, se deduce que las necesidades de insumos importados también pueden calcularse con la fórmula que vemos en pantalla, que viene siendo insumos importados igual a NT menos IA elevado a la menos 1 por D. Pero entonces, ¿qué son estos valores? ¿Qué significa cada variable dentro de esta ecuación? Bueno, pues NT viene siendo el vector fila de coeficientes de importación de MJ, como veíamos anteriormente y que les mencionaba, que al ser multiplicado por IAD elevado a la 1D da como resultado un escalar, es decir, en este caso una magnitud que va a ser del total de las importaciones de todos los insumos requeridos. En este sistema pues adolecería de una deficiencia. Al mantener fijos los coeficientes de importaciones de cada rama, no permitiría distinguir entre las importaciones de los insumos que son sustituibles por la producción nacional de aquellas que no lo son. Hay que tener muy claro ese concepto. Hay unas que son sustituibles y hay otras que no lo vienen siendo. De una forma más clara, en vez de esta distinción entre las importaciones sustituibles y las que no son, podrían considerarse distintos grados de sustitución para distintos tipos de productos. Es decir, que este grado de sustitución no es igual para todo. Depende también de los tipos de productos que estemos analizando y depende de los precios alternativos de cada importación frente a los posibles sustitutos de los bienes nacionales. Hay que tener eso muy en cuenta. También cabe aclarar la distinción entre importaciones sustituibles, que las primeras deben incluir el cuerpo de la matriz de compras intermedias. Eso ya cuando estemos elaborando nuestra matriz, manteniendo las no sustituibles en el cuadrante de los valores agregados. El procedimiento a realizar elevaría las ventas intermedias de todos los productos nacionales y requiere agregar más del valor bruto de producción de cada producto y de cada sector las importaciones, y no son sustituibles del mismo producto, como se los mencioné. Aquí en este caso ya vemos nuestra segunda alternativa. Esta es la matriz insumo-producto para una alternativa de economía abierta, pero esta es nuestra alternativa número 2. Como vemos, en esta ya tenemos las variables que les mencioné. Tenemos las importaciones que son insustituibles y las que sí lo son, que las podemos observar aquí en la parte de la diapositiva. De la otra forma, pues ya seguiría siendo igual a la matriz de la alternativa número 1 que vimos anteriormente. En este apartado analizaremos los precios, el análisis de precios. La matriz insumo-producto también puede emplearse para analizar el origen de todas las variaciones de los precios y las interrelaciones que éstas se vienen dando en los precios y los factores y los productos y de estos entre sí. Hay un grado de interacción que ocurre entre ellos. Para analizar el efecto de precios de los factores sobre los precios de diferentes productos, es bueno recordar que el valor de cualquier mercancía siempre va a estar compuesto totalmente de los valores atribuibles a los factores. También se tiene en cuenta la depreciación, también los impuestos, los indirectos, los directos, los netos y los que son de subsidio. Y también se incluye el sector externo y, últimamente, su componente importado. Se consideran solo los salarios y las ganancias, que lo vimos al inicio de nuestro capítulo, y se expresa de la siguiente manera. Entonces aquí ya tenemos la ecuación que obviamente abarca las variables de salarios y de ganancias. Si las unidades de cada producto se definen de tal forma que la inicial sea de 1 peso, vamos a tomar ese ejemplo, entonces el vector de unos
puede interpretarse como el valor de los precios iniciales de todos los productos que vayamos a analizar. La ecuación que vimos en la diapositiva anterior, esta puede utilizarse para calcular el efecto total de el alza en los salarios, que es una de las variables que estamos trabajando sobre los precios, puesta que esta indica cuál es la importancia total que puede afectar el tema, es decir, ya sea indirecta o sea directa, también de los salarios en el valor de cada producto analizado. Es conveniente disponer de un método que permita recalcular la matriz de Leontief, que es la que estamos trabajando, y su inversa, y estimar esos valores corrientes de cada producto, sectores cuando se presentan cambios de precios y de cantidades en la demanda final. Escribiendo en una forma matricial las ecuaciones para los sectores hay que tenerlas como la vemos en la parte inferior de la diapositiva, que obviamente por su símbolo también nos aclara que es una matriz cuadrada. En esta matriz, X y Z vienen siendo esos vectores del producto y demanda final constantes. Y P con el símbolo encima viene siendo la matriz cuyos elementos en la diagonal de precios, PI, y los demás elementos vienen siendo 0. Esto es lo que nos indica esa ecuación para poder realizar la posterior matriz. En consecuencia, se podría encontrar P con X en forma análoga o como se hallaba el sector del valor bruto de producción cuando no se consideran las variaciones entre los precios analizados. En este otro apartado hablamos de las matrices del insumo producto del DANE. Como recordamos que el DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Las cuentas de producción están integradas en la matriz de utilización. Sin embargo, la matriz de utilización tiene algunas características que impiden usarla directamente para los fines analíticos analizados. En este caso vamos a hablar de unos problemas y luego les daremos solución a esos problemas. En el primero de ellos, de los problemas que abarcan estas matrices del insumo producto del DANE, es que no es cuadrada. Tiene una rama productiva más que no corresponde a ningún otro producto, lo cual nos impide calcular la matriz inversa de Leontief que veníamos realizando. Esa es una de las particularidades y la primera que presenta esta matriz del DANE. Como número 2, no ciñe en la valoración de los registros al principio de homogeneidad, necesario para obtener coeficientes técnicos que sean estables. ¿Debido a qué? Pues debido a las transacciones y que también se valoran a precios de adquisición y no a valores básicos. El problema número 3, estas no serían unas matrices puras, no serían unas matrices rama a rama o de producto con producto, serían unas matrices integradas entre las dos, vendrían siendo unas matrices híbridas, si podemos llamarlo de esa manera. En estas las columnas describirían la producción por rama y las filas de oferta y utilización de los productos. Pero esto no es posible establecer directamente las demandas intermedias y tampoco los recursos primarios a partir de esas demandas finales de los productos. Tampoco distinguen los usos de los bienes importados entre demandas finales e intermedias. Por esta razón, los coeficientes de insumos quedarían afectados por los usos de los insumos importados, lo que inflaría los cálculos de requerimiento del valor bruto, de la producción doméstica y de insumos primarios para satisfacer todo lo que vienen siendo las demandas finales. Pero esos fueron los 5 problemas que les mencionaba. Ahora hablemos de las soluciones a cada una de esas problemáticas que presenta nuestra matriz del DANE. La primera es que para ella podríamos utilizar valoraciones ¿a qué? A precios básicos para todo lo que son las compras. Pasaríamos de la fila del sector de comercio, todos los márgenes que pagan los compradores representados en cada columna analizada. Otra puede ser quitarle a todos los valores de la matriz los impuestos que son indirectos o netos de los productos, y estos se pueden pasar o poner en una fila de impuestos indirectos netos sobre los otros productos. También tener una matriz producto a producto, y para esta sí es necesario transferir, digamos, las respectivas columnas. Hay que realizar ese movimiento o características de cada rama con los insumos y valores agregados que pues también sean correspondientes a cada sector productivo. La número 4, preparar las importaciones de bienes finales, de las de consumo intermedio, las materias primas. El DANE utiliza para ellos
algo llamado la clasificación de las importaciones según su uso o destino económico, como vemos ver ahí, pues sus siglas QODE. Esa es el nombre con el que ellos designan esta operación. Las importaciones registradas destinadas a lo que son consumo intermedio se distribuyen entre ramas de actividad de acuerdo con la composición que se deduce en la encuesta anual manufacturera, que por sus siglas es EAM, encuesta anual manufacturera. Aquí presentamos en este apartado final lo que es la matriz de contabilidad social del DANE. Entonces, los análisis de insumo-producto se basan en supuestos cruciales que no vienen siendo muy realistas. Dentro de ellos tenemos que los coeficientes técnicos que se usan para trabajarla, de uso de insumos y de factores son fijos. Estos no se pueden modificar y no cambian con los precios relativos de esos mismos insumos y factores. Ese sería un supuesto que no sería muy realista dentro de ella. También existen excesos de la capacidad de producción en todos los sectores productivos y lo que viene siendo también la oferta laboral, a ser utilizada también los salarios existentes. Los economistas han avanzado en la formulación de modelos más realistas, pero más complejos, en los cuales hay cosas que se manejan o se modela el comportamiento de todo lo que son mercados de bienes y también de factores. La base cuantitativa de estos modelos son las matrices de contabilidad social. En este caso, pues, su variable, o decir su sigla viene siendo la MCC, matriz de contabilidad social. Y estas no presentan un diseño y tampoco un método de construcción que sea estándar y que permita realizarlas de la misma manera todas estas matrices. Aquí ya vemos un ejemplo de lo que viene siendo un esquema tradicional de presentación de esta MSC o matriz de contabilidad social. En este caso, pues abarcan primero los tipos de cuentas, abarcan lo que vienen siendo las cuentas endógenas y también las cuentas exógenas. Eso sería una de las principales cuestiones a tener en cuenta. También obviamente nuestros factores de producción y lo que vienen siendo todo tipo de transacciones dentro de una economía nacional. Sabemos que dentro de ellas se encuentran los hogares, también se encuentran las sociedades que son financieras, las que no son financieras, también se encuentra el gobierno y como también abarca los otros temas, se enfocaría a la cuenta del capital y también lo que tiene que ver con su relación con el resto del mundo. Estas matrices de contabilidad social y en este caso la del DANE, que es la que estamos trabajando, reúne una sola matriz y organiza la información de dos de los productos estadísticos de las cuentas nacionales. La información de estas dos fuentes se integra de tal manera que los recursos de las cuentas y los empleos se encuentran en filas y columnas que están en un equilibrio. El hecho de que estas matrices describan el flujo completo del ingreso, esto nos permite ampliar los alcances del modelo tradicional de lo que viene siendo el insumo con el producto, hacia el análisis de todos esos efectos que no son sobre los sectores productivos, sino que además de eso también abarcarían lo que vienen siendo los factores y también las instituciones que también tienen influencia sobre ellas. El principal objetivo de los multiplicadores de la contabilidad social es examinar y descomponer los efectos de choque reales en la economía sobre la distribución del ingreso entre los diversos agentes, todos estos agentes que se hacen partícipes dentro de una economía. Estas matrices de contabilidad social del DANE, ¿qué nos registra? Nos registra primero los empleos y también los recursos. Aquí se ven unos de los ejemplos más comunes de que registra esta matriz en tanto a empleos y a recursos, que pueden ser las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. También tiene en cuenta la producción, lo denominado el consumo intermedio, la remuneración de los asalariados, el excedente bruto de explotación, lo que viene siendo el ingreso mixto, los impuestos, que ya sea sobre producción y también sobre importaciones, subvenciones, la renta de la propiedad, impuestos corrientes sobre el ingreso, también sobre la riqueza, entre otros muchos que podríamos mencionar en este apartado. Y también las contribuciones sociales. También esta matriz registra las prestaciones sociales. Estas vienen siendo distintas de las transferencias sociales en especie. Hay que tener en cuenta
ese apartado porque no viene siendo la misma una prestación social que una transferencia social. También unas transferencias corrientes, los gastos también del consumo final de cada agente de la economía y el ajuste por la variación de la participación neta en los hogares y también en los fondos de pensiones. Muchas gracias.